Dios les bendiga a todos, queridos amigos. Yo voy a estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios, un mensaje basado en la palabra de Dios. Y quiero tomar como base un texto que está en el libro de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 41. El Señor Jesucristo está a punto de ser capturado para ser asesinado. Y ha tomado a 3 de sus discípulos y les ha dicho: vengan conmigo, estén aquí, es un momento difícil para mí. Y les pedía que oraran. Y él se iba a orar un poco más lejos. Y cuando regresaba los encontraba dormidos. Y les decía: levántense, acompáñenme. Y en este versículo, el versículo 41 del capítulo 26 del libro de Mateo, él les dice: orad y velad para que no entren en tentación. ¿Por qué voy a compartir este mensaje? Y si Dios lo permite, otros mensajes. Porque yo sé que muchas personas que no son cristianas todavía han observado a los cristianos. Y dice: ¿y ellos por qué van a culto? Yo creo que eso no es necesario. ¿Y ellos por qué oran? Con que uno haga una señal de la cruz o cualquier cosa, ya es suficiente. ¿Y ellos por qué ayunan? ¿Por qué ese periodo de no comer? Entonces hay una cantidad de cosas que los cristianos hacemos porque son necesarias en la vida de una persona que aspira a recibir la salvación de Dios, que aspira a tener una nueva vida, una vida diferente a la que había llevado antes. Entonces, las personas lo observan, los observan o nos observan y no entienden. Entonces, es necesario que se las expliquemos. Y yo hoy quiero explicar por qué oramos. En el texto que he citado, que he compartido, que es Mateo 26, 41, dice que Jesús les dice: oren y estén atentos a sus vidas para que no caigan en las tentaciones. Es decir, que la oración no es algo que hacemos porque sí, o es que el pastor me dijo, es que el pastor me enseñó que debía orar. No, no se trata de lo que dijo el pastor. El pastor, el líder, el predicador o como le quieran decir, solamente está repitiendo las enseñanzas de Dios. En muchos de los casos, claro está, hay veces que se desvían de las verdaderas enseñanzas, pero en este caso, cuando el pastor, el predicador, nos enseña que debemos orar, simplemente está repitiendo una enseñanza que es de parte de Dios. ¿Por qué oramos? La oración es una comunicación entre nosotros y Dios. Yo voy a colocar un ejemplo. Un grupo de soldados fue a una misión y en dicha misión fueron atacados por un grupo de enemigos mayor en número y en armas que ellos, solo por colocar un ejemplo. Y cuando estaban en aquella situación, recibiendo fuego enemigo, entonces decidieron comunicarse con el batallón central, pidiendo ayuda de la aviación, ayuda o respaldo aéreo para poder derrotar a los enemigos, porque se encontraban claramente en una posición desventajosa. En nuestro caso, estamos siendo atacados por diferentes cosas. Las fuerzas del enemigo, estamos siendo atacados por la presión social que ejerce el mundo sobre nosotros y también atacados por nuestra propia carne. Nuestra propia carne le gusta las cosas que a Dios no le gustan. Entonces nosotros cuando oramos, una de las cosas que hacemos es pedir refuerzo al cielo. Señor,
llegamos delante de tu presencia a alabarte, venimos a declarar tu grandeza, pero estos espacios de alabanza también aprovechamos para pedirle cosas. Y una de las cosas que pedimos es protección, ayuda, fortaleza para seguir avanzando. Pero ahora, el mero hecho de yo llegar delante de Él como un hijo que habla con un padre, porque esa es la relación que tenemos con Dios, la de padre a hijo, hijo a padre. Cuando llegamos delante de Él a conversar y a decirle, Señor, gracias porque hoy me guardaste, me has guardado de todo mal, gracias porque me diste alimento, yo te pido que me guardes ahora que voy a emprender mi etapa de sueño, de descanso. O usted va a salir y le dice, Dios, sabes que voy para ese lugar es un poco peligroso, pero te pido que por favor tus ángeles me estén protegiendo. O le cuentas cómo estuvo tu día, Señor, mira, hoy estuve trabajando y hicimos esto, hicimos aquello, gracias porque pusiste ese respaldo, ese apoyo en mí para que mi jefe me diera la confianza para esto, aquello. Conversar con Dios. Orar es conversar, es hablar con Él. Y entre hablar está agradecerle, alabarle, es decir, reconocerle las cosas buenas que ha hecho por nosotros, pedirle, está ahí también entre la oración. Y hay algo que llamamos interceder, es decir, no pedir algo para nosotros, sino pedir hacia otros, pedir algo hacia otros. Bueno, la oración tiene muchas áreas, pero el mero hecho de orar ya hace que Dios nos fortalezca. Pero cuando oramos, estamos colocando a Dios en control de las cosas. ¿Cómo así? Mire, nosotros llegamos delante de Dios a hablar con Él, pero ya Él sabe lo que nosotros vamos a hablar. Y si le vamos a contar algo que ya pasó, ya Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros se lo contemos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él quiere que se las pidamos. Es decir, lo que estamos haciendo al orar es como dándole aquella licencia para que Él intervenga en nuestra vida. Y uno dice, ¿y acaso Él no es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera? Sí, claro, Él es todopoderoso, pero hay límites que Él mismo se ha colocado. Voy a colocarte un ejemplo. La Biblia dice, en Primera de Timoteo, es un libro, en el capítulo 2, en el verso 4, que el deseo de Dios es que todos los seres humanos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Ahora, si ese es el plan de Dios, ¿por qué simplemente no lo hace? Así que todos seamos salvos, que lleguemos al conocimiento de la verdad. No, porque Él se ha puesto límites y ha dicho, a todo aquel que tome la decisión de buscarme, yo le voy a otorgar esto o aquello. Pero al que no lo haga, no. Yo no lo voy a hacer en mi propia voluntad. Dios mismo se ha colocado límites. Es decir, que para recibir la salvación de nuestra alma, no basta solamente con el deseo de Dios. También tiene que estar nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestra acción. ¿Por qué? Porque Dios no va a obligarnos o va a hacer algo por encima de nuestra voluntad. Cuando oramos, le pedimos, le agradecemos, le contamos cosas, pero a la vez, al momento de que estamos pidiéndole, le estamos diciendo, Dios, te autorizo a intervenir en esto, o te pido por favor que intervengas en esto. Y ya Dios tiene completa autoridad legal de parte de nosotros para intervenir. Ahora, la oración tiene muchas cosas que debemos saber. No significa que porque yo oro, Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo o lo que yo deseo. También Dios dice, Él me pide esto, pero en realidad eso no le conviene. Por tanto, no se lo voy a dar. También ocurre algo, que estamos pidiendo algo, una respuesta,
algún clamor, alguna intercesión por alguien, y a veces no vemos respuestas inmediatas y en algunos casos nos desanimamos. Pero lo que Dios nos enseña es que debemos tener persistencia, porque la respuesta de Él viene cuando Él quiera. Es decir, Él responde en el tiempo de Dios, si nuestra petición es de acuerdo a su voluntad. Otra cosa que debemos saber de la oración es que orar es difícil. ¿Cómo así, hermano? ¿Usted mismo me va a decir que orar es difícil? No es que orar sea difícil. El acto de orar es fácil. Orar es hablar con Dios. No necesitamos saber nada para orar. No necesitamos tener un conocimiento de nada. Simplemente saber que Dios está ahí sentado en su trono y que Él me escucha si yo le hablo. Y si yo llego delante de Él, su oído estará atento a escucharme. Cuando yo hablo de que es difícil, es que pasar de querer orar a orar va a tener mucha oposición. Nuestro propio cuerpo no quiere orar, porque nuestra carne, nuestro cuerpo, es contrario a buscar las cosas de Dios. Entonces vamos a tener que vencernos a nosotros mismos, que me da sueño, que me da pereza, que más tarde lo hago, que mejor lo hago mañana, que ya yo lo hice ahorita. No, toca vencernos. Otra cosa es que hay un enemigo, y ese enemigo va a intentar en ese momento que nos distraigamos. Oye, mira la película que van a dar, te vas a perder la novela. Mira que ahorita viene un amigo tuyo a buscarte. O vamos a ver gente que llegue en ese momento para que nos impida hacerlo. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. En la oración nos fortalecemos. En la oración recibimos la ayuda de Dios que necesitamos para vencer cada día las aflicciones de la vida. Entonces el enemigo no le conviene que oremos. Él va a tratar de provocarnos un dolor de cabeza, va a tratar de provocarnos que en ese momento nos venga un dolor de cualquier clase o algún desánimo para que no lo hagamos. Pero orar como tal es fácil. Lo difícil es vencer la oposición que se presenta diariamente para que no oremos. ¿Sabe que una de las horas más bonitas para orar es la madrugada? Usted se levanta a las 3, 4, 5 de la mañana cuando está casi todo en silencio, donde no tiene quehaceres, no tiene algo que hacer en ese momento. Y usted aprovecha para encontrarse con su Creador, agradecerle por las cosas que le ha dado, decirle que no se aparte de usted, que le dé la fuerza para avanzar, colocar el día en sus manos, el día que está comenzando. Son momentos muy bonitos. Pero ¿sabe qué ataque está esa hora? El sueño. Esa hora también es una de las horas con el sueño más rico, más agradable. Y estamos ahí, que me levanto, que no me levanto, que más tardecito. Y entonces hay que vencer. Porque es que la oración tiene beneficios para nuestra vida. La oración es la que nos mantiene con la fuerza necesaria para seguir avanzando en el camino del Señor. La oración pone a Dios en control de nuestra situación. La oración es una petición que va a demandar de Dios una respuesta, que será a la manera de Él y en el tiempo de Él. Pero la oración tiene respuesta. La oración, cuando se hace con fe, puede provocar sanidad, liberación, fortaleza, levantamiento del ánimo de una persona, protección de parte de Dios. La oración es necesaria para la vida de todo creyente. Esta es la razón por la cual oramos. Y créeme que he sido corto todavía. Habría muchas cosas que decir sobre la oración. ¿Sabe? Para no alargarme tanto, quiero decirte, la oración nos une cada día más con Dios. Nos empieza a hacer como uno con Él. La oración es poderosísima. Por eso siempre los cristianos practicamos y recomendamos a las personas practicar la oración. Porque es algo que trae demasiados beneficios a nuestra vida. Y algo para cerrar. Cuando dejamos de orar, empezamos a desconectarnos con Dios y aquellas cosas que habíamos dejado, aquellas cosas desagradables, cosas que ofendían a Dios, empiezan a volver poco a poco a nuestras vidas. Incluso empezamos a desanimarnos, empezamos a alejarnos de las cosas de Dios. Así que orar es como mantenerse en la candela.
mantenerse encendido y dejar de orar es como empezar poco a poco a enfriarnos. Así que, amigo, amiga, que me has escuchado hasta este momento, te invito a practicar la oración. Y te invito a que cuando veas a alguien orando, no le interrumpas, no te burles, porque lo que esa persona está haciendo en realidad es algo bastante poderoso. Practica la oración. Empieza desde ahora. Cada vez que tengas un espacio, cuando vayas a acostarte o al levantarte, o si tienes la fuerza para levantarte de madrugada, hazlo. Y si puedes, arrodíllate. Es una señal de humillación. La Biblia no dice en qué posición debemos orar. Algunos creyentes de la antigüedad oraban de rodillas, porque es una señal de humillación. Pero si puedes iniciar haciéndolo sentado, hazlo sentado. De pie, hazlo de pie. Y si puedes arrodillarte, arrodíllate. Pero habla con él. Habla como con un padre, con un amigo, porque Dios es nuestro Padre y es nuestro amigo. Solo tenemos que hablarle con respeto y creyendo que Él nos está escuchando. Y cuando llegamos delante de Él, lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesús. Siempre se lo decimos: papá, yo estoy aquí, quiero hablar contigo, y lo hago en el nombre de tu Hijo Jesús. Queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Estas son una de las razones por las cuales oramos. Que Dios te bendiga.